Bueno, muy buenos días, bienvenido y lo estamos acompañando como siempre hasta las 6 de la tarde, hora de Argentina, por supuesto, estamos en vivo a través de Infobae TV, que usted lo puede encontrar, como bien sabe, en el portal de Infobae, infobae.com, allí donde dice TV en vivo, televisión en vivo, o a través de infobae.com/TV. Después de la magnífica entrevista que vimos recién de María O'Donnell con el titular del AFCA, Martín Sabatella, vamos a comentar un tema del que mucha gente habla. Yo diría que prácticamente todos hablamos siempre de la importancia de la educación. Y hablamos tanto del término importancia de la educación, pero luego vemos que los resultados en nuestro propio país no son para nada alentadores. Digo, cuando uno mira que en nuestra Argentina, de cada 10 personas que inician una carrera universitaria, solamente 2 terminan, o sea, solamente 2 obtienen el título. Y digo, vamos a compararnos, no nos comparemos contra Estados Unidos, contra los países más desarrollados. Comparemos lo que nos pasa nomás aquí al lado, del otro lado de la frontera, con Chile, donde casi el 60% de los estudiantes universitarios logran titularse, logran el título universitario. Es decir, 6 de cada 10 frente a 2 de cada 10. Desde hace varios años, y sobre todo en esta última década, se hizo mucho hincapié en el incremento de la inversión educativa, tanto a nivel nacional, como a niveles provinciales, como a niveles municipales. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es un caso sumamente interesante, porque también la inversión educativa ha crecido. Por eso es que hoy hemos invitado, y tenemos el honor de contar en el estudio, con la presencia del doctor Carlos Regazzoni, que es el subsecretario de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Regazzoni es médico, pero es un hombre que es apasionante escucharlo y he podido charlar muchas veces con él sobre la problemática de la educación, la problemática en las escuelas, sobre lo que también la ciudad y la Argentina necesita y a lo que uno aspira para empezar a parecernos cada vez más a esos países desarrollados, donde los niveles de vida económica, cultural y educativa son los que en gran medida muchísimos millones de argentinos aspiramos a ver alguna vez. Doctor Regazzoni, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, para mí es un honor. Carlos, recién decíamos un dato que es contundente. En la Argentina solamente 2 de cada 10 universitarios se reciben, ¿no? Sí, peor que eso. De cada 10 chicos que entran a primer grado, solamente 3 van a entrar a la universidad. Con lo cual eso hace que para vos conseguir 5 graduados universitarios en nuestro país, necesites 50 adultos. Ok, ahora hay un dato que yo vi que me sorprendió mucho porque usted ha hecho un trabajo de hacer el análisis en cuántos años necesitamos para. Y yo me quedé sorprendido de que en la Argentina, ¿cuántos años se necesitarían para que nuestro país se considerara desarrollado en materia educativa? Y bueno, la población económicamente activa de los países, llamemos las personas que están entre sus 20 y sus 65 años de edad, tomados en su conjunto, un porcentaje de ellos tiene un título universitario o terciario. En Japón, por ejemplo, casi el 60% de su población, de su fuerza trabajadora, tiene un título universitario. En un país europeo promedio, el 30%. En nuestro país, menos del 5% de toda la población trabajadora tiene un título universitario. Y si uno sigue esto hacia atrás para ver la tendencia en los últimos 70 años, cómo venimos creciendo, a la Argentina le falta unos 150 años más o menos para que un 30% de su población trabajadora sea efectivamente un universitario. Reitero, 150 años. O sea, si medimos los últimos 70 años, donde todos hablaron de la educación, así es. O sea, arrancando hoy, recién dentro de 150 años podríamos estar en parecido niveles... a Francia. Parecido a Francia, pero dentro de 150 años. Sí, ese es el nivel de retraso que tiene nuestro sistema educativo. Y es un tema crítico para toda América Latina, que tiene una problemática parecida, pero hay países que han encarado esto con mayor vehemencia que otros. Yo creo que acá en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio desde un inicio tuvo la educación como un eje rector, y después, bueno, Esteban Bullrich ha hecho una gestión magnífica en ese sentido. Tenemos que poner a los chicos en la escuela, tienen que recibirse,
y tienen que entrar a la universidad o a un terciario, porque si no es imposible tener lo que se llama capital social suficiente como para que el país se desarrolle. Ahora, Carlos, usted dice, los chicos tienen que ponerlos en el colegio. Digo, cualquiera que incluso recorra hoy la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires hay, por ejemplo, 18 villas, si no me equivoco. Creo que son 18 villas o asentamientos en la ciudad. Bueno, ¿cómo se trabaja? Porque lo que uno ve, digo, yo voy por la 9 de julio a las 11 de la mañana, un día de semana, y yo veo chicos ahí, y cualquiera, yo mismo lo pienso, y digo, este chico debería estar en el colegio en este momento. ¿Cómo se trabaja desde un gobierno, y sobre todo en esta tarea de gestión que tiene el Ministerio de Educación? ¿Cómo se trabaja para conseguir que esos chicos, que generalmente son de padres que no tampoco tienen educación, cómo llevamos a esos chicos al colegio para conseguir que se formen? La verdad que es así. La tasa de, digamos, el máximo nivel alcanzado educativo es mucho más bajo en los asentamientos informales y en las villas. El 80% de los jóvenes puede terminar, digamos, con 25 años de edad sin haber terminado su secundario. 80% sin secundario. Okay. Es enorme. Es enorme. El trabajo es multidimensional, digamos. A mí me toca más que nada coordinar la parte de la inversión en infraestructura escolar, que ha sido formidable en estos últimos años de gobierno, sobre todo en las villas y asentamientos, como parte integral de una política donde está la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Inclusión, hay otras subsecretarias del Ministerio también que trabajan con las familias, con los padres, y obviamente también un fuerte trabajo con el cuerpo docente, porque es un problema universal que los chicos no completen el secundario. En nuestro país es dramático, la mitad de los chicos no va a completar nunca en su vida el colegio secundario. Obviamente que hay milagros educativos y económicos, como el caso de China, donde el 99% de sus jóvenes completa el secundario. Y hace poco, hablando con el ministro de Educación de la ciudad de Beijing, él me decía que no fue el cambio en precios relativos lo que hizo que China despegase económicamente, sino que fue el formidable trabajo de inclusión educativa que hizo China en sus últimos 60 años, que hace que lo que uno ve hoy en día como la fuerza trabajadora china, sus papás fueron todos campesinos y muchos murieron de hambre. En el año 60 en China murieron 50 millones de personas de hambre. Correcto. Y sin embargo hoy todos esos 600 millones de personas que hay de clase media son la locomotora del mundo, no solo de Asia. Sí. Carlos, usted hoy casualmente ha publicado una columna que está publicada en infobae.com donde relata lo que usted vio hace poco en China y por lo que leí allí se ha sorprendido, ¿no? O sea, 99,9% de enrolamiento escolar, o sea, están todos en el colegio, y la tasa de deserción prácticamente 0%, o sea, sería un 0,01 supuestamente si uno toma los datos. ¿Qué hizo China? Digo, a ver, Argentina, nuestro país, o la ciudad de Buenos Aires, ¿qué puede imitar de los chinos para avanzar en esa dirección? Yo diría ahí que 4 cosas. Lo primero, que China tuvo un plan estratégico de educación de su población desde Mao hasta la fecha, revisado cada 5 y 10 años y seguido al pie de la letra. Cualquier autoridad educativa en China le puede decir uno por uno todos los artículos de su Plan Estratégico Nacional de Educación, que viene, reitero, de 50 años, que se viene completando, rectificando y avanzando. Eso ha sido un gran esfuerzo de planificación, el más importante que se hizo en la historia de toda la humanidad. El segundo punto crítico es que la educación allá es verdaderamente obligatoria, es decir, los chicos deben estar en la escuela. Yo he recorrido barrios muy pobres, tanto en Beijing como en Shanghái, que quedan algunos todavía, y los chicos todos en la escuela, y al mediodía todos los chicos andando con uniforme, en casas, reitero, mucho más pobres que lo que uno puede ver acá en un asentamiento informal. El tercer punto ha sido que se lo han puesto como un objetivo cierto para sus docentes. Ellos trabajan muchísimo con su cuerpo docente, es notable eso. Y el cuarto punto fundamental es que han invertido mucho en escuelas, y se han hecho escuelas que son austeras, pero son inclusivas, y realmente tienen todas las comodidades para que los chicos ahí se pasan el día entero en la escuela. Carlos, usted trabaja, y me decía recién que es responsable de todo lo que es la infraestructura, es decir, estamos hablando de los edificios, ¿no? Donde van los chicos a...
¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires en ese sentido, en materia, digamos, de edificios? Yo siempre recuerdo las noticias de cuando se caían, o se rompían los vidrios o cuando se caía una parte de un techo, etcétera, y se suspendían las clases. ¿Cómo está hoy? Yo no sé si es que se siguen cayendo y no lo cuentan los medios o ya no se caen más. ¿Cómo está hoy la situación de infraestructura? Cuando Mauricio comenzó su gobierno, teníamos 1.300 más o menos edificios escolares. Había una crisis edilicia, que incluso hay una ley de la legislatura que la sanciona y derivó fondos específicos para atender estos edificios. Teníamos 100 escuelas con cableado, instalación eléctrica de tela, más de la mitad de las escuelas no tenía instalación de gas y no tenía sistemas de calefacción. Perdón, de 1.300 escuelas en Buenos Aires, la mitad no tenía gas. Claro, no tenía gas ni instalación de gas, de ningún tipo de calefacción. De hecho, había marchas de las frazadas y era bastante público el tema. Ninguna tenía accesibilidad, es decir, estaba preparada para atender a chicos con discapacidades y ninguna tenía sistema de vidrios seguros, ni instalaciones contra incendio y demás. Hoy en día todas las escuelas tienen su instalación de gas, todas tienen su sistema de calefacción. Tenemos permanentemente un 1% de las escuelas con algún desperfecto, pero en arreglo. Se invirtieron más de 2.500 millones de pesos en lo que va de la gestión de Mauricio y se han hecho casi 34 edificios escolares y la gestión va a terminar con 50 edificios escolares nuevos. Acá se ha trabajado muy bien con Nación también, que en los diferentes planes nacionales de inversión educativa, pero la ciudad aportó sus fondos genuinos. Se han cambiado las instalaciones eléctricas de la mayoría de las escuelas, ahí todavía nos quedan algunas, y ya hoy tenemos un 75% de las escuelas que tienen accesibilidad básica. Tenemos escuelas accesibles con accesibilidad total, es decir, con ascensores para que un chico discapacitado pueda recorrer todo el edificio, por lo menos una por comuna, y se avanza, Bullrich lo ha dicho públicamente, hacia que la mayoría de las escuelas primarias sean de doble jornada. Ajá. Quedan muchas deudas pendientes, hay mucho trabajo por hacer todavía. Nosotros calculamos que la ciudad, cuando ingresó Mauricio, en términos reales tenía un déficit de unos 4.000 millones de pesos de inversión en la infraestructura escolar. Se ha invertido más de la mitad, unos 2.500. Bueno, queda más por invertir, claro, pero creo que el cambio es rotundo. Ahora, Carlos, uno de los grandes temas, digamos, que ha sido un poco también muy mencionado en los últimos años es que Argentina ha incrementado notablemente, o sea, 6 puntos del Producto Bruto en materia educativa. Ahora, si esto es así, yo no sé si usted tiene una respuesta concreta. Si tanto se incrementó la inversión pública, que también lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué la mayoría de los padres que tenemos hijos terminamos, y esto están, los datos son estadísticos, terminamos buscando la escuela privada en lugar de la escuela pública? La Ciudad de Buenos Aires está revirtiendo esa tendencia gracias a una política activa de promoción de la educación pública, como creemos nosotros es inédita en el resto del país. Obviamente que se trabajan todos los ministros en conjunto y yo le diría que el país en general ha hecho un esfuerzo importante en materia educativa. Cuando uno recorre el interior hay nuevos edificios escolares, hay mucha movilización dentro del cuerpo docente, que es lo crítico para que mejore el sistema educativo. Bueno, yo voy a hablar de lo que me toca a mí, que es la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos hemos centrado al punto tal que se hicieron 1.200 llamados telefónicos antes de que comenzase este ciclo electivo para llamar a los chicos que no se habían inscrito en el secundario. Y 800 de esos chicos ingresaron al colegio secundario que no lo iban a hacer nunca más en su vida. A ver, se hicieron 1.200 llamados y entraron 800, o sea, un 75% claro, prácticamente. Se llamó a todos los chicos que no se habían anotado, que habían terminado séptimo grado en una escuela pública y no se habían anotado en un primer año de una escuela pública. Y entonces buscamos ese primer escalón de deserción. La verdad es que es un tema tan importante para la sociedad argentina. La cuestión educativa es tan trascendente. Es realmente el sinónimo del desarrollo. Yo, de hecho, hoy a la mañana tuiteé: salud y educación son los dos ejes que hacen que un país verdaderamente pase a ser desarrollado. Que hay que ponerle muchísimo liderazgo. Me parece que es lo que estamos tratando de hacer en la ciudad. Es decir, activamente trabajar con los docentes, trabajar con la selección de los docentes, democratizar y hacer más transparente el sistema de inscripción en la escuela pública, trabajar con los edificios, tener políticas de inclusión y de apoyo al resto de la comunidad que rodea al chico, que es lo que se está haciendo también en el Ministerio de Educación,
Y después un trabajo de planificación, medición de la calidad, es esencial lo que está haciendo la ciudad, que vamos camino a tener un instituto propio de calidad educativa, porque sin datos es imposible hacer una gestión pública razonable, es imposible planificar y además es imposible corregir los errores que uno inevitablemente comete a lo largo de la gestión. Carlos, usted recién hablaba de que la Ciudad de Buenos Aires quiere tener un instituto, digamos, de calidad educativa, y en estos días ha sido y ha generado polémica porque se habilitó un sistema de inscripción online. Digo, a ver, todos los chicos hoy en la ciudad, en la Argentina, digo, sí, hay por un lado planes para entregar computadoras y accesibilidad a Internet, y resulta que un gremio docente particularmente presentó una medida cautelar diciendo que esto era más o menos discriminatorio, ¿no? O sea, que utilizar Internet para la inscripción del año que viene era discriminatorio. Le quiero preguntar esto, que sé que no es su área, pero digo, uno mira también en México que hay una reforma educativa propuesta por el gobierno que quiere modernizar la educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanta resistencia a las reformas educativas? Y particularmente, a veces son los propios sectores docentes los que más se oponen. Yo creo que todo cambio al principio siempre asusta un poco y eso diría que está razonable y entendible. Ya el jefe Mauricio, con el triunfo de las últimas elecciones, lo dijo claramente: nosotros somos el cambio y queremos cambiar. Y para eso hace falta determinación y, y no acobardarse. Correcto. Creo que en esto Esteban Bullrich ha dado un claro ejemplo. Primero reformó las juntas de clasificación docente, parecía que se iba a venir el mundo abajo y no ocurrió nada de eso. Los docentes, al contrario, cada vez más apoyan lo que el ministro está haciendo. Lo mismo ocurrió con la inscripción online. Generó un temor al principio que le quiero confesar que yo también tenía mis dudas, digamos, obviamente, porque era un cambio importante. Sin embargo, los primeros 2 días demostraron que el sistema era excepcional. Claro. Más de 20.000, creo que ya hoy estamos en 30.000 inscriptos, cuando la totalidad de los inscriptos tiene que ser de 50.000 más o menos. Obviamente que lo que estamos buscando es que haya mucho más inscriptos, porque lo que el ministro pretende, y que es la política de la ciudad, es que todo chico que realmente quiera ser educado en la Ciudad de Buenos Aires lo haga en su escuela pública, porque para eso los ciudadanos pagan impuestos y para eso se sostiene y se invierte en un sistema que creemos que es modelo en la Argentina. Carlos, le quería preguntar también, entre otros temas, esto que usted vio en su reciente viaje a China, ¿no? Hay una sensación, y esto no sé si son datos estadísticos, pero sí muchas veces de percepción de padres, de que no tenemos un nivel, digamos, de docentes quizás lo suficientemente preparados para educar para las nuevas necesidades educativas que requiere. Hoy la incorporación de las tecnologías ha cambiado radicalmente. Digo, hoy el conocimiento está disponible en Internet. Entonces, ¿cómo trabajan, por lo que usted pudo ver, en China con el tema de la capacitación y la formación de los docentes, que finalmente son los mayores responsables de transmitir los conocimientos a los chicos? Primero, un tema que hay que innovar, no hay ninguna duda, y que la tecnología es disruptiva, no hay ninguna duda. Ahora, en Shanghái, que tiene el nivel educativo más alto del mundo, hoy en día los chicos, lo que yo encontré era 45 alumnos en el aula, pizarrón de madera verde y tiza, y así estaban los chicos aprendiendo. Con lo cual tampoco hay que exagerar, digamos, claro, ¿no? Y los resultados del PISA en eso son importantes. Lo más importante para los docentes es la vocación. La verdad que en este tiempo para mí ha sido muy enriquecedor el Ministerio de Educación. Me he encontrado con docentes extraordinarios y con gente con una gran vocación. Que obviamente la política tiene que acompañar esa vocación, alimentarla y potenciarla. Un dato interesante de lo que están haciendo los chinos, me lo decía esto el viceministro de Educación en Shanghái, el subdirector de la Comisión de Educación, y estaba presente el director de Relaciones Públicas de la ciudad, con lo cual el dato es confiable. 1 de cada 3 huéspedes que habitualmente se hospeda en un hotel de Shanghái es un maestro de escuela del interior de China que viene a tomar un curso de perfeccionamiento en la ciudad. Si uno ha llegado... Turismo docente. Turismo docente, realmente. Si un sistema educativo ha llegado a ese nivel de liderazgo y realmente de poder en su comunidad, yo creo que lo primero que sienten los docentes de Shanghái es un enorme orgullo por su sistema. Ellos trabajan, un punto importante es la recertificación. Cada 5 años tienen cursos y recertificación.
esto es bastante serio. Podría llegar que si el docente no da con el nivel, tiene que dejar el aula por un tiempo, tomar cursos de perfeccionamiento, realmente certificar que tiene la calidad que hace falta y volver a las aulas. O sea, el sistema es bastante exigente desde ese punto de vista. ¿Y en eso cómo está, digo, la Argentina a nivel general o la ciudad de Buenos Aires? O sea, ¿también aquí hay unas certificaciones? Digamos, hay diferentes sistemas de evaluación, esa no es mi área, pero sí lo que está queriendo hacer el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires es revolucionario en el sentido que tomar evaluaciones periódicas, tanto a los docentes como a los alumnos, generar cotejos entre si el problema que tienen los chicos en el aula para aprender coincide con que el problema que tiene el docente para enseñar, que puede ser, porque eso no, digamos, es natural que ocurra, y eso es novedoso, eso no se ha hecho todavía en ninguna parte y acá sí se está avanzando bastante. Bien. Carlos, finalmente, en los informes de PISA, cuando uno ve los datos, se encuentra que el modelo de Finlandia es el modelo más admirado, ¿no? En la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, un modelo educativo como el de Finlandia, que tiene de verdad cosas muy diferentes al sistema de enseñanza tradicional. O sea, ¿es posible? ¿Es aplicable? Yo creo más en los experimentalismos, ¿no? Porque el modelo de Finlandia es muy bueno para los finlandeses, claro, y seguramente algunas cosas del modelo de Finlandia serían extraordinarias en la Argentina y otras no funcionarían. En este sentido, el ministro Bullrich lo que está haciendo es un sistema bastante más versátil y que, reitero, más experimentalista. El plan es, y que ya se está ejecutando, que las escuelas elijan un modelo educativo de otra parte del mundo y en esa escuela se enseñe como en ese otro lugar del mundo, sea Finlandia, sea Suecia, bueno, se van a implementar diferentes modelos y ahí los propios docentes vayan enriqueciendo su experiencia, claro, y vayan desarrollando ellos nuevas técnicas. Porque, reitero, el eje del avance en educación es el docente, o sea, es la figura central que hace que realmente los chicos aprendan y mejoren. Y el segundo problema es un problema que hasta excede un poco a la escuela, que es que los chicos efectivamente estén en la escuela. La educación es, una cosa que ha demostrado el PISA es que la educación es un bien que uno lo desea cuanto más lo tiene. Entonces es crítico que los chicos pasen los primeros 4 o 5 años en la escuela, porque a partir de ahí empiezan a desear más la educación. Y otro punto de inflexión es en el secundario, ¿no? Los chicos que dejan los primeros, o sea, a medida que van pasando los años de secundario van deseando más graduarse. Y esto es así, hay que ir generando expectativas, teniendo políticas de inclusión que tengan a los chicos en el aula y teniendo docentes motivados que a su vez motiven. Carlos, la última para terminar. Desde su área, ¿no? Digo, la gran limitación de cualquier funcionario es la restricción presupuestaria, ¿no? Sí. Que es lo que tiene que hacer. Mañana viene y le dicen que colocan un bono de 10.000 millones de dólares y ese bono, todo ese dinero recaudado, se lo entregan a su área de infraestructura. ¿Cuáles serían las principales, digamos, las prioridades sobre las que usted enfocaría hoy en materia de infraestructura escolar? Lo que habría que abordar, o que se está abordando hoy más lento porque no hay más recursos. O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo primero que hay que hacer es que la escuela sea segura. Lo segundo que hay que hacer es que hayan vacantes para todos. Lo tercero que hay que hacer es que la escuela sea confortable, sonido, luz, calefacción. Y lo cuarto que hay que hacer es que la escuela vaya un poco más allá del aula. Es decir, que sea en algún sentido disruptiva. Tener todas las... Y después, si le diría un quinta, lo traté de ordenar justamente en orden de prioridades. Lo quinto es que los chicos puedan estar la mayor parte del tiempo posible en la escuela. O sea, que la escuela tenga cierto ambiente de club, de bar, digamos, de club de jóvenes. Sí. Lograr que todas las escuelas de la ciudad, o todas las escuelas de la Argentina, vamos a hablar más, porque la provincia de Buenos Aires tiene bastante, 100 veces más escuelas que nosotros. Claro. Sean seguras, sean confortables, tengamos vacantes para todos, que tengan que sean disruptivas en términos de la tecnología que ofrece el propio edificio, y que tengan un ambiente tal que los chicos se quieran quedar ahí. Eso es una inversión que debe andar por orden de lo que usted dijo. Por ahí. Doctor Carlos Regazzoni, muchísimas gracias por acompañarnos en Infobae TV.